Comenzamos este nuevo año con una pregunta. No es tan sencilla, pero es una pregunta sumamente importante y es: ¿cómo llegar a ser sabio? Vamos a estar reflexionando en el libro de Proverbios, en varias cosas que tiene el libro de Proverbios para nosotros, y es la primera pregunta que tenemos, es ¿cómo llegamos a ser sabios? Un nuevo año implica nuevas preguntas, nuevas cosas para nosotros, y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que nosotros por costumbre y demás le decimos a la gente feliz año. De hecho, pues pasamos aquí adelante y decimos feliz año, pero eso no es del todo cierto. Un año no puede ser feliz, ¿listo? O sea, aparte uno de esa realidad, que el año no puede ser feliz, uno decide qué hacer con las cosas que le pasan en el año. Hay muchas cosas que están por fuera de nuestro control en un año, una enfermedad, pero también muchas celebraciones, personas que se van a casar, personas que van a tener un nuevo hijo. En fin, hay cosas que están por fuera de nuestro control. Uno no puede planear cómo va a ser un año, aunque tiene planes y proyectos, uno no puede idear cómo va a ser ese año. El año no puede ser feliz, pero yo sí puedo decir qué voy a hacer con las situaciones que me presenta cada año. Y de eso se trata la sabiduría. ¿Qué vas a hacer cuando las cosas que estén por fuera de tu control? ¿Qué decisiones vas a tomar cuando la vida se salga del cauce que tú tenías planeado? O cuando las cosas salgan como tú las tenías pensadas, ¿qué vas a hacer? Un año no puede ser feliz, pero tú puedes decidir ser feliz. Y la sabiduría es parte de lo que el gozo del Señor quiere para nuestra vida. Y así lo dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice así: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Siempre que hablo de esto del temor del Señor, tengo la idea, obviamente, que tenemos muchos conflictos con ese tema, ¿no es cierto? Como tenerle miedo a Dios. Se trata de tenerle miedo a Dios, y hay mucha gente que da esa idea exclusivamente. Pero el temor, hay una parte del miedo que nos paraliza, ¿no es cierto? O sea, si tenemos miedo de que haya un monstruo en la habitación, entonces no nos movemos, ¿cierto? Pero hay un temor que nos lleva al movimiento, que nos lleva a algo mucho más profundo dentro de la vida, y de eso se trata precisamente el temor del Señor, que es el principio y la esencia de la sabiduría. Dos cosas muy importantes, y es la conciencia de quién es Dios y la humildad respecto al hecho de quién es Dios. Para eso pensé precisamente en nuestro tamaño. ¿No les ha pasado que a veces sienten que la vida como que les queda demasiado grande? Y vivimos en este planeta que se llama la Tierra, que es parte de un universo extraordinario y gigantesco. La Tierra está en lo que conocemos como el sistema solar. Solamente para que tengan una noción del tamaño de la Tierra con relación al sistema solar. Entonces ustedes se lo aprendieron, ¿no es cierto? Mercurio, Venus, Tierra, Marte. La Tierra es el tercer planeta, que a propósito Plutón hoy en día no es catalogado como un planeta, pues para que vean los descubrimientos astrofísicos que hay hoy en día. La Tierra es el tercer planeta. Una proporción del tamaño, o sea, si el Sol fuera un buñuelo, más o menos, ¿cómo sería la Tierra en proporción al Sol? ¿Listo? Ahí están viendo todos los planetas del sistema solar. La Tierra es el tercero en la imagen, de derecha hacia izquierda, o bueno, de izquierda a derecha. Ese es el tamaño de la Tierra, ¿listo? Comparado con otros planetas, eso es comparado con el Sol, pero comparado con otro planeta del sistema solar, ustedes han escuchado de Saturno, por ejemplo. Los anillos de Saturno, se necesitarían 7 planetas tierras, 7 planetas tierra para cubrir solo el tamaño de los anillos de Saturno. Bueno, se va sintiendo uno pequeño, pero solamente para que hagan una idea. Nuestro sistema solar pertenece a algo que se llama la Vía Láctea, ¿verdad? La Vía Láctea. El sistema solar, todo eso, o sea, el sistema solar, no solo la Tierra, sino el sistema solar es ese puntico pequeñito de GPS. El sistema solar es ese puntico pequeñito de GPS dentro de la Vía Láctea. Y si todavía no se sienten lo suficientemente pequeños, nuestra Vía Láctea hace parte de lo que llaman los astrofísicos un grupo galáctico local. La Vía Láctea es ese punto dentro del grupo galáctico local. Y si todavía no se han sentido lo suficientemente pequeños, la reunión de varios grupos galácticos locales corresponde a lo que se llama un supercúmulo galáctico. Si pudiéramos ver todo el universo que se puede observar,
el supercúmulo galáctico, del cual hace parte nuestro grupo galáctico local, del cual hace parte la Vía Láctea, del cual hace parte el sistema solar, es ese puntico rojo que ven en la imagen. Cuando yo vi eso me sentí pequeño, lo cual es muy extraño para mí, pero me sentí muy pequeño. Me sentí poco, me sentí como tan chiquito, ¿no? Y con cuánta frecuencia yo me siento el centro del universo. Cuando veo esto me doy cuenta que hay muchas cosas en la vida que yo no tengo, y una de ellas es el control. Yo soy pequeño, yo soy diminuto, y aún así, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El temor de Dios nos recuerda nuestro lugar en el cosmos. No soy el centro del universo. Tengo un Dios que creó todo lo que existe, un Dios más grande que me está diciendo, oye, quiero guiar tu vida. Y a veces nosotros nos queremos poner en el lugar de Dios, como si controláramos el universo, y ni siquiera a veces podemos controlar nuestra vida. Nuestro corazón necesita recordar que soy criatura de Dios, que dependo de Dios. Y la sabiduría comienza por reconocer eso. A veces nos acercamos a Dios con la pretensión y la ilusión de manipularlo a Él, que Él haga las cosas como yo quiero. Pero el temor de Dios es doblar mis rodillas ante aquel que creó todo el universo y decir, Señor, yo quiero vivir mi vida conforme a tu voluntad. Esa es la noción y la conciencia de lo que Dios quiere para nosotros. Esa es como una forma que yo tengo de entender el temor de Dios, ¿no es cierto? Reconocer que Él es más grande que yo, que Él es superior a mí, que yo lo necesito a Él para mi vida, pero también pasándolo a una idea un poquito más concreta de cómo puedo entender el temor de Dios, porque a veces el temor, como digo, a veces nos paraliza, pero a veces nos distancia, ¿cierto? Como que pensamos que, no, si le tengo miedo a Dios, entonces no estoy cerca de Dios, y no es tan así, es una conciencia de su grandeza. Me encontré con un video. Uno de los sueños que yo tengo en la vida es poder ver las ballenas cuando vienen al Pacífico colombiano. Ese es uno de los sueños, es uno de los animales que más me impactan, ¿sí? Y uno como Rolo le encanta el mar. Entonces me encantan los animales marinos y me encanta particularmente las ballenas. Y estaba buscando videos de experiencias de gente con ballenas y me encontré uno de una persona o una pareja que está en un kayak en la Patagonia viendo ballenas. Y quiero que solamente vean el video y compartamos por un segundo la sensación que ustedes tuvieran si están en el mar y les pasa esto. Ahí va el video. Esa nos choca, ¿eh? Sácale foto. Ya estoy filmando. Por eso quiero andar por el Face. Después te saco foto. Mirá, te viene a morder el remo. Mirá, mirá. Mirá, terrible. Mirá. No, nos tocó. Estamos arriba de la ballena. Estamos arriba de la ballena. Mirá, tenemos dos. Mantener equilibrio nomás. Mirá. ¡Terrible! Mirá. En una situación así, o sea, honestamente a mí me parece una maravilla, una cosa espectacular y todo eso, pero mano, o sea, que a una ballena le pase por debajo, le levante el kayak, además de eso, que solamente moviera su aleta, sale uno disparado y queda en la mitad del mar con una ballena. Para encontrar sabiduría necesitamos comenzar en la certeza humilde de nuestra pequeñez, que yo soy pequeño, que si este animal tan gigantesco tomara la decisión simplemente de mover su aleta, fin de la historia.
El hombre al final dice, terrible. Sí, es que esa es la sensación cuando uno se acerca a lo infinito. Qué cosa tan grande, qué cosa tan impresionante. La sabiduría no puede comenzar con la idea de yo soy todopoderoso. Yo le voy a decir a Dios cómo debe ser. No, 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 no. Llegamos a un punto donde esto es tan hermoso y de alguna manera tan temible, tan grande, tan sorprendente, que yo sé que estoy básicamente a merced de. Creo que una buena dosis de lo que necesitamos es dejar un poco al lado nuestro orgullo y empezar en nuestra humildad, en reconocer que Dios es más grande de nosotros. ¿Queremos sabiduría para nuestras vidas? Por supuesto que sí, y eso es muy importante. Comienza por reconocer que Dios es más grande y que necesitas de Él. Y ese mismo versículo que leímos, el temor del Señor, ese principio de la sabiduría, nos muestra un contraste, porque dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Todo el libro de Proverbios se va a tratar de ese contraste entre el sabio y el necio. Hijo, quiero que seas sabio, haz esto, vive de esta manera y vive sabiamente, mientras que los necios, precisamente las personas que desprecian la sabiduría, viven de esta otra manera. El contraste constantemente. Entonces, la sabiduría primero es reconocer quién es Dios, reconocer en temor de Dios, que Él es más grande, que yo soy más pequeño, que Él es sorprendente, soy consciente de que Él es el creador del universo. Pero también es un gran contraste, cómo no debes vivir. Unas imágenes de obras de mármol. Esta se llama La Victoria de Samotracia. Es una imagen espectacular hecha en mármol. Está en el Museo del Louvre y dice que es más o menos del año 330 al 30 antes de Cristo. En medio de esos 300 años alguien hizo esto. Y quiero que vean los detalles, porque pueden notar en mármol, si ustedes han visto el mármol, una piedra gigantesca, fuerte. Quiero que vean el velo de esa imagen. ¿Se dan cuenta de los detalles? Esta es otra imagen en mármol. Vean por favor, alguien, no sé quién, alguien tiene la capacidad de en mármol, en piedra, hacer que parezca un velo. Vean esta imagen del Jesús sepultado. Vean estos detalles tan espectaculares. En mármol, en mármol. Vean que parece como si fuera un velo, de verdad. Logran hacer tal obra de arte, tan estilizada, que ponen esto como si fuera un velo. Uno de los grandes escultores del mármol fue Miguel Ángel, que tengo un particular cariño hacia él. Miguel Ángel hizo el David, y vean este detalle de las manos del David de Miguel Ángel. Cuando alguien ha pintado, sabe que una de las cosas más difíciles de hacer son las manos humanas. Los detalles que tienen las manos son difíciles de hacer. Si uno a veces hace cinco salchichitas ahí, eso no es así. Ver las manos, vean los detalles de las veras, vean cómo se ven incluso los huesos de las manos, vean las falanges, las uñas. Miguel Ángel decía que el David estuvo todo el tiempo en la piedra clamando por ser liberado. ¿Qué significa eso? Que a veces hay que cortar cosas, hay que quitar cosas de esa piedra para que se convierta en una obra de arte. Y la vida se trata de aprender a eliminar esos sobrantes, porque el verdadero reflejo de la sabiduría no son tus conocimientos, es la integridad. La sabiduría bíblicamente no es solamente conocer de algo, no es solamente tener una noción de algo, sino vivir aquello que conoces. La sabiduría es inteligencia aplicada y es vivir aquello que sabes. No se trata de cuánto sabes de Dios, porque a veces esa es nuestra discusión, ¿no es cierto? ¿Cuánto de la Biblia sabes? ¿Cuánta ortodoxia tienes? Si leíste tales libros o tales otros. Pero en la Biblia se trata de cuánto practicas lo que conoces. No cuánta Biblia sabes, sino cuánta Biblia vives. Y eso
es lo que hace la diferencia de la sabiduría de Dios. ¿Cómo tener sabiduría? Esa es la pregunta que tenemos. ¿Cómo tener sabiduría? Pues no se trata solamente de conocer más de Dios, sino de vivir más a Dios. Lo poco o mucho que sepa, vivirlo. Si por ejemplo, sabemos que es importante orar, pero no oramos, no estamos siendo sabios, simplemente estamos teniendo conocimientos en nuestra mente, pero no estamos teniendo una vida conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría, ¿cómo tener sabiduría? Vive lo que sabes, por pequeño que sea. Si sabes que tienes que tomar decisiones en este nuevo año, si sabes que tienes que tomar decisiones importantes, decirle no a ciertas cosas, vive de acuerdo a eso, porque la medida de la sabiduría no es cuánto conoces, sino tu integridad. Y finalmente, ¿cómo ser sabio? En el capítulo 2 de Proverbios nos encontramos con lo siguiente, dice así: da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría de su boca, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Quiero que notes algo. Empezamos diciendo que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y ahora Proverbios capítulo 2 versículos dice que si eres sabio y buscas la sabiduría, entonces entenderás el temor del Señor. Lo puse así: el principio para llegar a ser sabio es el temor del Señor. Y el ser sabios nos va a llevar al temor del Señor. Es como un ciclo, ¿verdad? Empiezo en el temor del Señor, pero a medida que soy más sabio, la sabiduría me lleva a temerle más a Dios, a reconocer quién es Él, a depender más de Él. Es como un círculo no vicioso, obviamente, sino un círculo virtuoso, donde entiendo que Dios es un misterio en el que yo navego, en el que yo vivo, que Dios es algo más grande que yo, que Dios es superior a mí. Una sabiduría que te lleva a alejarte de Dios no es una sabiduría verdadera, es una sabiduría mentirosa. La sabiduría bíblica te va a llevar a estar cada vez más cerca y más dependiente de Dios. Y una de las cosas que yo encuentro en medio de todo esto es que cuando veo mi propia vida, yo digo: Dios, hay muchísimas ocasiones en las que no soy sabio. Porque a veces el sabio, o más bien, la persona necia es solamente aquella que aprende por experiencia y no por consejo. Un necio es aquel que se tiene que estrellar contra la pared para darse cuenta que duele. Y yo muchas veces soy muy necio y que no, y le hago y ¡pra! Hasta que por fin aprendo solamente por experiencia. Una persona sabia es aquella que recibe consejos para evitar el mal para saber que está mal. Y yo muchas ocasiones no soy sabio, y Dios es tan bueno que en su misericordia me alcanza, pero yo le pido a Dios, y una de mis oraciones para el nuevo año es: Señor, dame más sabiduría. ¿Cómo puedo hacer para ser más sabio? ¿Cómo puedo aprender a la luz de tu consejo? Yo a veces lo intento y lo logro, y a veces cuando tengo un cierto conocimiento y logro algo, entonces me pongo orgulloso y me alejo más del temor del Señor, porque el principio es la humildad. ¿Cómo es posible ser sabio? ¿Cómo es posible tener este principio del temor de Dios en la vida? Nos encontramos con esta promesa en Jeremías 32, 38 al 41, que dice así: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Quién es el que da el temor? Es Dios dándole a su pueblo el regalo de la conciencia de quién es Él.
No es algo que tú puedas lograr. Entonces, voy a leer más Biblia este año para ahora sí tener temor de Dios. Pues muy chévere, lea más Biblia, pero eso no necesariamente lo va a llevar a temerle más a Dios. Voy a orar y voy a esforzarme más, a ir más a la iglesia y voy a dar más servicio. Todo lo que puedas esforzarte, lo puedes hacer, pero si Dios no nos diera ese regalo, no sería posible, porque la sabiduría es un regalo de Dios para su pueblo, no el premio para unos pocos. No es que, yo sí soy sabio, yo sí lo logré. Es un regalo que Dios le quiere dar a su pueblo. Y la pregunta es si lo quieres abrir o lo quieres dejar de un lado. No puedes ser sabio, no es posible, bíblicamente hablando, ser sabio lejos de Dios. Eso no es posible. Si la sabiduría te lleva a ser más independiente de Dios, no es sabiduría verdadera. La sabiduría verdadera es aquella que surge de una relación con Dios. ¿Quién puede decir verdaderamente qué tan sabio eres? Es la persona con la que más tienes relación. Y si es Dios con aquel que tienes más relación, Él va a darte sabiduría. Esa es la promesa de Dios para este año. ¿Cómo ser sabio? Pues teniendo noción de quién es Dios, teniendo conciencia de su grandeza, de mi pequeñez, dejando mi orgullo a un lado y siendo humilde y reconociendo que yo necesito de su ayuda, pero también acercándome a Él porque es un regalo de Dios para mí, su sabiduría. El libro de Santiago dice que si alguno necesita sabiduría, la pida a Dios y Él les dará abundantemente y sin reproche. Por eso quisiera finalizar esta reflexión orando y pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para emprender este nuevo año. Que este año no puede ser feliz, pero nosotros podemos elegir ser felices en este año, ser llenos de gozo del Señor, y la sabiduría precisamente es eso, disfrutar de lo que Dios nos ha dado en su infinita gracia y misericordia. Entonces, oremos para terminar esta reflexión y finalizar de esta manera el servicio. Padre, gracias por este día y gracias por tu palabra. Gracias porque nos da esa invitación gloriosa y tan especial de temerte a ti, Señor. La leemos y nos asusta, y en nuestras condiciones actuales de cultura, entonces empezamos a criticar que cómo así tenerle miedo a Dios, que eso, de qué se trata. Pero simplemente dos cosas tan grandes como el universo o las ballenas en el mar nos hacen recordar nuestra pequeñez, que somos creados, somos criaturas y necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos de tu sabiduría. Tú eres más grande, tú eres poderoso, Señor. Tú eres misericordioso, y aún teniendo el poder suficiente para simplemente con tu palabra destruir todo, decidiste amarnos, y por eso te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a tener una noción de tu grandeza, Señor, y que esa noción de tu grandeza nos ayude a navegar la sabiduría, a vivir conforme a tu voluntad, Señor, viviendo sabiamente, caminando según tu voluntad, Señor. Pon en nosotros el temor a ti, pon en nosotros un corazón que te sirva, que te obedezca, que te siga, Señor. Ese es un regalo tuyo, de tu gracia, no por mis capacidades, no porque yo me lo gané, Señor, sino por tu infinita misericordia. Que este año, en este nuevo año, uno de nuestros propósitos sea ser más sabios, más parecidos al varón perfecto Jesús. Gracias por este tiempo juntos, Señor. Pedimos que bendiga nuestro tiempo en casa, Señor, en cada uno de los que está viendo este video, que lo bendigas donde quiera que se encuentre, Señor, y que hagamos el propósito firme de seguir tu voluntad en cada paso del camino, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces, si Dios permite, próximo domingo 11:30 de la mañana nos estaremos aquí encontrando presencialmente y también en nuestra transmisión en YouTube. Que el Señor les bendiga.